pronto. Bueno, muy buenos días a todas, a todos. Es un gusto poder nuevamente hacer una presentación de un webinario, un seminario en línea dentro del curso de educación permanente Agua, Cultura y Patrimonio, en su edición 2022 de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República del Uruguay. El webinario de hoy tiene como título Agua y H2O, el agua como objeto de estudio interdisciplinario. Está organizado por la Cátedra UNESCO de Agua y Cultura y colabora la Cátedra UNESCO de Agua, Patrimonio y Desarrollo Sostenible de la Universidad Ca' Foscari de Venecia, quien nos ha acompañado también en otras instancias anteriores de este curso, a través del profesor Francesco Valerani, y contamos con la convocatoria de la Red Global de Museos del Agua, a través de la presencia hoy de Heriberto Eulise, coordinador general de la Red Global de Museos del Agua, más conocida como la WAMU-NET, a quienes le agradecemos todo el apoyo y los intercambios para la organización de este webinario. Especialmente para la instancia de hoy tenemos la colaboración del Instituto de la Mecánica de los Fluidos e Ingeniería Ambiental de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República y también del Programa Integral Metropolitano de Extensión Universitaria de la misma universidad. Para ello contamos con la grata participación de Lucía Badí, antropóloga y docente del Programa Integral Metropolitano, y en particular, le damos también las gracias por su participación a Julieta López. La primera presentación estará a cargo de Julieta López, lleva como título H2O, caracterización del agua moderna, y aprovecho para introducir a Julieta. Es docente, investigadora del Instituto de Mecánica de los Fluidos, ya mencionado, el INFIA, de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República, es ingeniera civil, opción hidráulica ambiental, y cuenta con una maestría en Ingeniería Ambiental, también de la Universidad de la República, y se ha especializado en sistemas de saneamiento y agua potable. Julieta tiene experiencia como consultora en el sector privado, y es la directora ejecutiva de la Fundación Ricaldoni, una institución intermediaria entre la academia, el sector productivo y el Estado, asociada a la Facultad de Ingeniería del Uruguay. Ha trabajado junto con la Cátedra UNESCO de Agua y Cultura en proyectos de I+D, investigación y desarrollo, con inclusión social, en temas de uso del agua de lluvia y saneamiento alternativo en hogares pobres del sur de nuestro país. Y actualmente, Julieta es corresponsable del proyecto integral denominado Habitar Kilómetro 16, Percepciones y Usos del Agua sobre la Cuenca del Arroyo Manga, que será uno de los temas centrales de nuestro seminario de hoy, que estará a cargo la presentación de este proyecto del antropólogo Inti Clavijo, a quien voy a presentar luego más tarde, cuando llegue el momento. Así que, a partir de ahora, voy a dejar el micrófono a Julieta para hacer la primera presentación. H2O, agua moderna, un concepto que ya en otras ocasiones, en este curso de educación permanente, hemos mencionado como esa concepción, esa relación con las aguas que se va conformando desde hace unos 2-3 siglos en la historia, y donde justamente los ingenieros han tenido un papel muy importante en su caracterización, en su delimitación metodológica y sobre todo en su manipulación y domesticación de estas aguas modernas. Así que bueno, va a ser un gusto tener una introducción de tu parte sobre este tema. Adelante, Julieta. Muchas gracias, Javier. Voy a compartir pantalla, así pueden ver la presentación. ¿Ahí se ve la presentación? Bueno, bárbaro. Esto de hablar del agua moderna, es verdad, y cuál es la mirada desde la ingeniería del agua, a mí me hacía reflexionar un poquito, porque yo hace muchos años que trabajo en el agua, sin de repente haberle dado esa reflexión de, bueno, en definitiva, ¿qué es esa agua, no? ¿Qué es para la ingeniería el agua? Entonces me gustaría arrancar por ahí, ¿en qué es el agua?
Y esto creo que es algo que desde la escuela aprendemos, bueno, que el agua es una molécula, que es el H2O, que el agua para consumirla tiene que ser insípida, inodora, tiene que tener determinadas características, pero cuando vamos hacia la ingeniería, el agua es mucho más, ¿no? O sea, es mucho más que ese H2O. Y en realidad es algo que utilizamos para el bien, para el bienestar de las personas. Y ahí hay unas miradas desde distintos lugares de la ingeniería, porque está el agua como recurso, es decir, para, por ejemplo, riego, para la producción agropecuaria. Y ahí está todo el área de la ingeniería hidráulica. Está la generación de energía, ahí está toda la parte de ingeniería eléctrica e ingeniería mecánica. Está la incorporación del agua a la producción industrial. Entonces ahí está todo el área de ingeniería química e ingeniería en producción. Está por otro lado un acercamiento que es más cercano al mío, que es el del agua potable, que ahí el agua potable, más allá de esas características que tiene que tener, y bueno, porque precisamos nosotros hidratación, tiene una componente de alimento, digamos, hay mucho más que solamente la hidratación en esa agua que consumimos. Pero por otro lado es un receptor, no es solo un recurso que nosotros tomamos para lograr digamos, ciertas prestaciones, sino que es un receptor, es el lugar en donde se reciben un montón de descargas, desde descargas de industrias, descargas de ciudades, escurrimientos que arrastran en esas aguas de lluvia, todo lo que pasa en los campos. Entonces es un receptor, y como eso desde la ingeniería hidráulica, sanitaria y ambiental, digamos, un rol que tiene el agua que es muy importante. Y por otro lado, hay ecosistemas ahí, o sea, es un hábitat. Ahí la ingeniería ambiental tiene también una mirada particular. Entonces, desde todas estas, y seguramente me esté faltando alguna más, ¿no? Pero desde todos estos lugares es desde donde nos acercamos en la ingeniería. Y ahí, también, si nos vamos a qué era lo que nosotros aprendíamos desde niños, ¿no? De qué pasa con el agua en el ambiente, hablábamos del ciclo del agua. Y ese ciclo del agua era un ciclo en donde el hombre no tenía nada que ver, en donde teníamos los cursos de agua, el mar, y por la acción del sol se evaporaba el agua, esa agua terminaba formando nubes que después se condensaban y el vapor de agua se transformaba en gotitas que caían como lluvia, y esa lluvia o escurría por el terreno y volvía a los mares, o se infiltraba y terminaba llegando también a esos mares, pero digamos, atravesando todo el terreno, todo el subsuelo. La realidad es que hoy el ciclo del agua es mucho más complejo que esto, porque el hombre tiene un papel fundamental ahí. Y el hombre saca agua desde estos cursos, desde los mares y desde los cursos de agua, los ríos y arroyos, para potabilizar, para usar para riego, para usar en la producción industrial, y a su vez genera un montón de desperdicios que terminan llegando también a esas aguas. Entonces, no espero que en esto puedan leer todo lo que está ahí, pero bueno, es una aproximación acá solamente de los elementos que aportamos nosotros en ese ciclo de qué es lo que aportamos hacia el agua, ¿no? Y uno lo puede ver como posibles fuentes de contaminación desde lo que son, bueno, por ejemplo acá, las plantas industriales, la actividad industrial que además de tomar agua, genera desechos y eso de alguna manera vuelve hacia los cursos de agua. Está toda la parte del saneamiento, bueno, que eso también genera un vertido o una descarga hacia los cursos de agua. Hay posible aporte de residuos sólidos. ¿Qué pasa con la basura? Cuando la basura se gestiona de una forma en donde no está del todo controlada, termina llegando a los cursos de agua también. Pero hay un montón de aportes que vienen desde la actividad agropecuaria. Por ejemplo, los fertilizantes, todos los pesticidas, los herbicidas, eso que se aplica en la producción y después, producto de la lluvia y el escurrimiento, termina llegando. Entonces, ese ciclo del agua que inicialmente cuando lo veíamos de niños era algo muy, muy simple, ahora se ha complejizado.
Y el rol de la ingeniería está en poder articular que todas estas actividades que realiza el hombre se puedan realizar sin que eso genere un detrimento en la calidad del agua, porque es agua que después tenemos que utilizar. Y la realidad es que hoy existe la tecnología para que uno pueda realizar todas esas actividades sin que eso genere un problema hacia los cursos de agua o un problema hacia la salud de la población por esa agua que tomamos. Que esa tecnología esté disponible en todos los países, ahí ya es otro tema, ¿no? Digamos que la tecnología como tal existe. ¿Cuál es el costo de esa tecnología y quiénes se pueden hacer cargo? Ahí ya la situación varía de lugar en lugar. Cualquier comentario que tengan, por favor me lo dicen. Lo mismo, no sé si estoy hablando muy rápido, porque vi que había gente que de repente hablaba, que no era su lengua materna el español. Cualquier cosa me interrumpa. Bien, y desde la ingeniería sanitaria y ambiental, que ahí es donde más yo me muevo, la mirada que tenemos hacia el agua se vincula también con la salud. Y ahí los grandes temas están en el agua potable, en el saneamiento, en el agua como reservorio para recibir todas esas descargas, y en lo que es el mantener los ecosistemas. Y a mí me gustaría acá arrancar por el agua potable, porque es un tema que creo que tiene muchos desafíos y que a su vez vamos a ir viendo que la mirada sobre esa agua potable es algo que es dinámico o que va cambiando en el tiempo. Y acá les puse algunas definiciones. ¿Qué era lo que se entendía como agua potable allá a fines del 1800? ¿No? Y ahí lo que se planteaba es que un agua, para que sea buena y potable, debe ser limpia y cristalina, fresca y sin olor, sin sabor sensible, o si lo tiene, muy insignificante, sin que sea desagradable, ni amarga, ni dulce, ni salada. Debe contener muy pocas materias extrañas, algún aire en disolución, debe disolver bien el jabón, sin formar grumos, y cocer bien y en poco tiempo las legumbres. Fíjense que es una definición súper amplia y difícil de medir, porque ¿qué es? Que tenga olor o que no tenga olor, que sea salada, que el sabor, que es bastante subjetiva. Y bueno, y esta era la definición que se hacía allá sobre fines del 1800. Una vez que aparece la... esperen que ahí no me quiere, ahí ando. Una vez que se funda la Organización Mundial de la Salud, empiezan a aparecer algunos criterios un poco más concretos. Entonces ahí se habla de agua potable, o agua de consumo inocua, o agua de bebida segura, como aquella que no ocasiona ningún riesgo significativo para la salud cuando se consume durante toda la vida. Entonces acá ya entra el tema de la vinculación con la salud, y no en el momento que consumimos el agua solamente, sino considerando toda la vida de consumo en las personas. Y eso tiene que tener en cuenta las diferentes vulnerabilidades que pueden presentar las personas en las distintas etapas de su vida. Eso era la definición hacia el 2017. A hoy, la definición que utilizamos acá habla de un agua cuya ingesta y uso doméstico habitual, es decir, acá ya es no solamente el consumo, sino se incluye la higiene personal, no provoca rechazo, que esto es algo que en la definición anterior no lo veíamos, no provoca rechazo, ni introduce riesgos significativos a la salud durante toda la vida. Y esta es la mirada que tenemos ahora, es decir, tiene que ser segura desde el punto de vista sanitario de la salud, para que yo pueda consumir esa agua durante toda la vida, no me tiene que generar ni problemas agudos, es decir, descomposturas, nada que sea así, digamos, de acción inmediata, ni riesgos crónicos, como cáncer u otras afecciones. Pero por otro lado, tiene que ser aceptada por la población, no puede generar rechazo. Y ahí hay una componente que varía de lugar en lugar. Y por eso cuando uno viaja de un país a otro y toma agua, siente que el sabor es distinto, de repente lo siente extraño, porque uno se acostumbra al sabor que tiene el agua en su lugar. Estos elementos se traducen después en normas
en normas que establecen distintos parámetros que se pueden medir y cuál es la concentración o el contenido máximo que pueden tener. Entonces, esta definición actual se respalda con normas que se controlan. Entonces, desde la ingeniería se puede medir y catalogar si esta agua es potable o no. Inclusive estos aspectos más o menos objetivos de si el agua genera rechazo o no, se encontró una manera de medirlo también. Y se trabaja con paneles de personas que se capacitan para tomar esa agua y oler esa agua y decir si esa agua está apta o no. Entonces se trabaja con paneles de personas. O sea que también hay una medición en ese sentido. Esta definición de agua potable igual no es universal. Es decir, quizá un agua potable para un país, en un país, no es potable en otro. ¿Por qué? Porque las normas no son exactamente iguales. Siempre atrás está este tema de preservar la salud o proteger la salud, como plantea la OMS, pero puede que los límites que estén fijados en los distintos países no sean iguales. E inclusive esos límites van cambiando con el tiempo. Acá en Uruguay pasa que la gente de repente habla de que el agua antes era mejor que ahora. Antes el agua era mejor que la de ahora. Y eso no es necesariamente así, porque con el tiempo las normas de calidad se han ido volviendo más estrictas. Entonces a hoy se le controlan un montón de parámetros más de lo que se controlaban antes. Hay límites en distintos parámetros que se han ido restringiendo para ser más estrictos. Entonces la realidad es que a hoy le exigimos al agua mucho más de lo que le exigíamos antes. Bien, entonces esa agua, de toda el agua que tenemos digamos, en el universo de los cursos de agua, acá en Uruguay trabajamos más con el agua dulce, no tanto con el agua salada. Hay países que generan su abastecimiento de agua a partir de agua salada. En Uruguay, como tenemos gran disponibilidad de agua dulce, se va hacia ahí, hacia los ríos, arroyos, embalses, y no se ha incursionado tanto en lo que es la desalinización de los mares. Entonces, de ese universo de agua dulce que tenemos, bueno, vamos a tener que cumplir con requisitos asociados a la salud, requisitos organolépticos, es decir, de aceptación de la población, y esa agua que cumpla con las dos cosas será la que nosotros consideremos como agua potable. ¿Cómo se logra, en definitiva, esta agua que uno tiene en los cursos de agua, transformarla en agua potable? Y bueno, a través de procesos de tratamiento, que tienen un montón de etapas. Acá hay un esquema de lo que es un proceso típico, digamos, las fuentes de la OCE, que es la Administración de las Obras Sanitarias del Estado. Es el operador de los sistemas de agua potable en todo el país. Es una empresa pública. Y bueno, acá están las distintas etapas que en realidad lo que buscan es que todas las partículas que tiene el agua, que están compuestas por arcillas, restos de degradación de las hojas y las ramitas que caen en el agua, materia orgánica, hay nutrientes, hay un poco de todo. Bueno, todas esas partículas que están dispersas en el agua y que no las podemos separar fácilmente, se puedan pegar formando partículas más grandes que después caigan por su propio peso. Entonces que yo las logre separar de la corriente de agua. Eso tiene distintas etapas: la aplicación de productos químicos, una mezcla rápida, que es lo que se llama acá en esta cámara acá de la mezcla, después la floculación, que se busca que todas esas partículas se peguen formando partículas más pesadas que después en la etapa de sedimentación o clarificación se separen. Hay etapas de filtración, filtrados en medios de arena u otros, como un pulido final, y siempre se prevé una desinfección final. Acá en Uruguay esa desinfección se hace con cloro, porque se busca no solamente desinfectar el agua en ese momento, es decir, que si hay bacterias, virus, protozoarios, bueno, inactivarlos, es decir, que no generen una afectación negativa en la salud después, pero además se busca dejar un remanente de cloro para que todo lo que es el bombeo, la distribución a los tanques de reserva y esto hasta que llega a las viviendas, mantenga el agua a esa calidad.
A hoy existen tecnologías adicionales. Este es el proceso clásico de tratamiento. Existen tecnologías adicionales que permiten remover elementos particulares. Que acá se los iba a decir al final lo de los desafíos, pero en realidad me dan ganas ahora de mecharlo acá, así que se los voy a echar acá. Que en realidad generan desafíos hacia la ingeniería hoy. O sea, hoy en el tema del agua potable, yo les diría que los desafíos están como por dos lados. Uno es, bueno, cómo uno asegura la calidad del agua potable a partir del agua que toma en los cursos de agua. Y ahí hay un tema que quizás se vincule con este imaginario de las, bueno, o con esto que la gente dice de que el agua antes era mejor, que tiene que ver con cuál es la calidad de los cursos de agua desde donde tomamos el agua para potabilizar. A hoy la actividad agropecuaria es mucho más intensa, la presencia de contaminantes en esos cursos de agua es mayor, es verdad que si nos vamos a muchas décadas para atrás, pero eso lo que hace es complejizar el tratamiento para que el agua salga bien. La realidad es que el agua que sale a hoy es de mejor calidad de lo que era antes. Bueno, el primer desafío está en cómo cuidamos esas fuentes de agua para mejorar su calidad y con eso simplificar el tratamiento. ¿Por qué digo que es un desafío? Porque cuidar las fuentes de agua implica, por ejemplo, que uno defina que hay zonas cercanas a donde está ese curso de agua que de repente haya que definir una exclusión de actividades agropecuarias. Y eso va en contra o en detrimento de lo que es la actividad productiva. Entonces, ¿dónde está la balanza? ¿No? Protegemos el curso de agua y definimos toda una gran zona de exclusión en donde no se puede hacer actividad, no pueden pastar los animales, no se pueden acercar los animales al curso de agua, y eso implica que tengo que compensar a los dueños de esos terrenos en donde hacían actividad industrial, y es, agropecuaria, y eso a su vez todo lo que genera en la cadena productiva, ¿no? Entonces nos vamos hacia el país productivo o nos vamos hacia el país que protege el ambiente, digamos, eso puesto como antagónicos, ¿no? Ahí está el desafío de ver dónde está el equilibrio entre los dos puntos. Todo lo que uno haga desde el punto de vista de la ingeniería sanitaria, todo lo que uno trabaje en proteger las fuentes de agua, es mucho mejor que trabajar en complejizar el proceso de tratamiento. No solo porque baja los costos, sino porque me da muchas más seguridades. Cuanto más etapas le tenga que poner al tratamiento, más puntos de control tengo que tener para que eso funcione bien. Entonces, yo creo que hoy un desafío que tenemos desde la ingeniería es eso, es meternos en ver cómo sopesar mejor estas dos visiones. Eso por un lado. Y después hay otro tema que tiene que ver con cuál es la percepción de la población respecto al agua. Acá en los últimos años se ha extendido mucho la idea de que no es seguro tomar agua de la canilla. El agua potable no es seguro, que es mejor comprar agua embotellada, que es mejor poner filtros domésticos. Y ahí cuando nos vamos a los filtros domésticos, hay un gran tema, que es esos equipos que uno instala en su casa, pegadito al punto donde yo voy a llenar el vaso para tomar, requieren de un mantenimiento. Si les hago el mantenimiento correcto, bueno, no me generan inconvenientes. Ahora, si no les hago el mantenimiento correcto, en esos filtros se van a estar generando comunidades de bacterias que a la larga van a estar empeorando la calidad del agua que tomo. Entonces, el por qué la población entiende que esa agua no es apta, si es un tema de percepción, si es un tema de comunicación desde quienes están en el área del abastecimiento de agua, si es un tema de falta de información y que entonces debería haber, no sé, más disponibilidad hacia las personas para que sepan exactamente cuál es esa calidad de agua. Ahí me parece que hay otro desafío que desde la ingeniería no lo hemos tratado bien o no nos hemos acercado bien, porque si no todo esto que uno hace termina no llegando a la población, al usuario, porque el usuario termina eligiendo otras aguas, y otras aguas que no necesariamente son mejores. Cuando uno va hacia aguas embotelladas,
las aguas embotelladas cuando salen de planta tienen una calidad muy buena, porque el tratamiento que tienen es muy bueno. Pero bueno, después ahí hay que ver qué pasa con el embotellado, ¿no? Y qué pasa con, por ejemplo, las botellas de plástico que uno ve después que están al rayo del sol antes de esa distribución. Bueno, de vuelta, ¿qué es lo mejor o qué es lo peor? Creo que mirando hacia la ingeniería, me parece que los ingenieros tenemos que salir un poquito de nuestra mirada que era de proceso, y mirar un poquito más en la fuente y en lo que es el uso de esa agua final. Bien, esto, yo no sé si tiene algún comentario o pregunta o algo vinculado a esto que les decía recién del agua. Seguimos y seguro va a haber Seguimos. comentarios ahora en un rato. Perfecto, perfecto. Inti de todas maneras se está pidiendo que si alguien tiene alguna pregunta o alguna observación que la pueda también poner en el chat. Bárbaro, bárbaro. Avisamos. Perfecto. Bueno, ¿qué pasa después con esa agua una vez que se utilizan los hogares, ¿no? Eso después la usamos en la cocina, la usamos en el baño, y esa agua después hay que hacer algo con esas aguas. Bueno, y ahí es donde entra el saneamiento. Y ahí desde la ingeniería, cuando hablamos de saneamiento, en realidad estamos hablando de toda la infraestructura que hay asociada a lo que es colectar esa agua, transportar esas aguas desde el punto donde se generan hasta el punto donde se van a tratar y a disponer o a verter. Y todo eso tiene que ser en forma segura. Y en forma segura quiere decir protegiendo la salud de la población, es decir, evitando el contacto de las personas con esas aguas residuales, y protegiendo o preservando el ambiente. ¿Y por qué es tan importante el tema de saneamiento? Y bueno, porque en realidad, además de proteger la salud de la población, mejorar la calidad del medio ambiente, también promueve el desarrollo social. O sea, es una necesidad básica. Así como el agua es una necesidad básica, el saneamiento adecuado es una necesidad básica. Y ahí, al menos en Uruguay, el concepto que se ha transmitido a lo largo de las décadas es que saneamiento adecuado es igual a tener un colector, un caño que pase por la puerta de mi casa donde yo pueda conectarme y descargar las aguas residuales. Y no es necesariamente así. Las soluciones de alcantarillado, de redes dinámicas, se le llama, es decir, redes de colectores en donde el agua se mueve, son una muy buena solución, pero también existen otras soluciones que son adecuadas. El vínculo con la salud que tiene el saneamiento es muy directo, porque cuando uno tiene una solución adecuada de saneamiento, evita el contacto de las aguas residuales con las personas. Y esas aguas residuales, más allá que son un 99 y pico % de agua, el otro porcentaje pequeño es de un montón de elementos que pueden ser nocivos para la salud, porque tiene materia orgánica, tiene grasas, tiene sólidos en suspensión, pero tiene microorganismos patógenos, es decir, bacterias y virus que pueden generar enfermedades a la población. Y ahí se habla de que esos microorganismos son los que cierran el ciclo fecal oral, es decir, una persona que tiene una enfermedad de transmisión hídrica excreta virus o bacterias que después, cuando otra persona sana entra en contacto con esas aguas e ingiere algo de esas aguas, bueno, se cierra ese ciclo de transmisión de enfermedades de origen hídrico. Este cuadrito, más allá que no es muy actual, porque compara lo que fue la década del 90 con la década del 2010, es muy claro. Son datos de la OMS, en donde lo que se planteaba era el orden de incidencia a nivel de América Latina y el Caribe de las enfermedades, ¿ah? de lo que era lo que se llama de años de vida perdidos por enfermedad. Bueno, ¿cuál era el orden de prevalencia de cada una? En la década del 90 las enfermedades diarreicas estaban como número 1, y en el 2010 pasaron al número 20. Eso también por todas las acciones que se hicieron vinculadas a lo que eran los objetivos de desarrollo del milenio, que habían planteado que para el 2015 había que alcanzar un montón de acciones vinculadas al acceso al agua y al acceso al saneamiento. Esta foto
que también, si se fijan, los datos no son tan nuevos, porque bueno, es de los últimos censos que había disponibles hace un tiempo de los distintos países, lo que muestra es, en países de la región de América Latina, cuál es el porcentaje de soluciones de saneamiento que hay. Entonces, por ejemplo, acá están en color celeste lo que son las redes de alcantarillado, es decir, los colectores que pasan por el frente de la casa. En amarillo las fosas sépticas, que son unos tanques impermeables que se construyen enterrados, en donde descarga todas las aguas de la casa, ahí quedan los óleos y después sale solamente el líquido. Los depósitos fijos son lo que llamamos pozo negro, que son construcciones, son tanques enterrados en el terreno, algunos pueden infiltrar u otros pueden ser estancos y tiene que venir un camión barométrico para limpiarlo. Y después las letrinas, que son en realidad hoyos construidos en el terreno que tienen un inodoro arriba, pero que eso lo que descarga en el inodoro termina infiltrado en el terreno. Este cuadro a mí lo que me resulta interesante de mostrarles más allá de los valores es para ver cómo cada país considera distinto el qué es saneamiento adecuado. Por ejemplo, Paraguay, si uno compara Paraguay con Uruguay, el porcentaje de saneamiento adecuado que cada país informaría es muy similar. Sin embargo, el cómo está compuesto, eso es muy distinto. En Paraguay el porcentaje de redes dinámicas de alcantarillado es muy bajito y consideran adecuadas las letrinas, que acá en Uruguay no se consideran como una solución adecuada. Entonces, cuando uno compara, o cuando ve informes, hasta de la OMS, informes que dicen cuál es el porcentaje de saneamiento de agua, de cobertura de un país y otro, hay que tener cuidado de qué es lo que está metido ahí adentro, porque cada país considera de repente cosas diferentes. O la calidad de la información también es diferente. A mí me llamó mucho la atención cuando estaban estos datos, ver que Venezuela tenía un 82% de redes de alcantarillado a nivel país, parece extremadamente alto. Chile tiene un valor altísimo, pero Chile impulsa redes de alcantarillado en todos lados, en áreas suburbanas, o sea, solamente les queda el área rural fuera de lo que es el alcantarillado, el resto tienen todo alcantarillado. Entonces, en esto está bueno ver cómo los valores varían, no solo el total, sino la composición ahí adentro. E inclusive Uruguay, que es un país en donde siempre planteamos que la situación tanto en agua potable como en saneamiento es buena, bueno, cuando nos vamos hacia el saneamiento hay que mirar un poquito más, porque lo que son las redes de alcantarillado, eso es una solución que es cierto que está bien implementada, porque además es operada o por la Intendencia de Montevideo o por OCE en todo el resto del país, es decir, hay una institución vinculada al Estado que la opera y la mantiene, mientras que lo que son las soluciones individuales, que acá están todas puestas como fosa séptica, son soluciones que son operadas por cada usuario. Y ahí, al menos en Uruguay, hay poca definición de quién se encarga de darle apoyo al usuario y de controlar que lo que el propietario hizo y después opera es adecuado. Entonces sucede que de repente sistemas de pozos negros terminan después teniendo un robador, es decir, una tubería que descarga a la cuneta, a la calle. Entonces la solución en teoría está bien porque tiene el pozo negro y tendría que venir la barométrica a limpiar. La realidad es que la barométrica viene una vez por año, en lugar de ir una vez por mes. Y todo el resto del tiempo hay aguas residuales que están escurriendo hacia la cuneta, hacia la calle. Lugares donde después los chiquilines juegan a la pelota, por ejemplo. Entonces ahí, más allá que esté metido acá, no es una solución adecuada. Entonces, ahí cuando hablamos de la parte del saneamiento, y el desafío viene en cómo universalizar ese acceso al saneamiento adecuado. Es decir, todo lo que no es redes de alcantarillado, y acá quedan como soluciones individuales a cargo del usuario, bueno, cómo definir los criterios para que esas soluciones sean adecuadas, cómo darles el apoyo a las personas para que puedan implementar sus sistemas adecuados, y de vuelta, y cómo... no sé si decir cambiar la percepción, sí, yo diría eso, o sea, cómo cambiar la percepción de que no solo la red de alcantarillado es la solución adecuada.
O sea, cómo trabajar para que se entienda que hay otros sistemas que también son válidos. Porque ¿qué sucede? Las redes de alcantarillado son las soluciones más costosas. Entonces, al menos a nivel Uruguay, si uno ve el listado de cuándo va a llegar el alcantarillado de distintas localidades, hay algunas que de repente de acá a 50 años no la van a tener. Entonces, ¿qué camino toma uno? Es decir, bueno, mientras tanto que esperen en la lista, no. Hay que lograr soluciones adecuadas a hoy. Y hay sistemas individuales que son buenas soluciones, siempre que estén bien construidos y bien operados. Y para eso hay que dar elementos y comunicar. Entonces, de vuelta, creo que los ingenieros hemos trabajado muy mal en la comunicación. Y bueno, y esto que veíamos hoy de esa mejora que hubo en la calidad, en la salud vinculada a mejoras en el saneamiento, fue impulsado por lo que eran los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que se plantearon hasta el año 2015, y a partir del 2015 se definieron lo que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y ahí, de vuelta, tanto en el Objetivo 1 de fin de la pobreza como en el Objetivo 6 de agua limpia y saneamiento, entran los temas vinculados con agua y con saneamiento. En el Objetivo 1, que es el poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo, hay una meta, la meta 1.4, que plantea que de aquí al 2030 se busca garantizar que todos los hombres y mujeres, en particular los pobres y los vulnerables, tengan los mismos derechos a los recursos económicos y acceso a los servicios básicos, la propiedad y el control de la tierra y otros bienes, la herencia, los recursos naturales, las nuevas tecnologías, los servicios financieros. En los servicios básicos está lo que es el acceso al agua y al saneamiento adecuados o seguros. Y después el objetivo 6, sí, ese es más específico porque ahí se plantea el garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos. Y ahí hay 3 metas que están vinculadas a esto. La primera, que plantea que al 2030 se busca lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio asequible para todos. La meta 2, también para el año 2030, lograr el acceso a servicios de saneamiento e higiene adecuados y equitativos para todos, y poner fin a la defecación al aire libre, que es algo que en algunos países todavía existe como, bueno, como la solución de defecación que hay. Y la meta 6.3, que también plantea para el año 2030 mejorar la calidad del agua, reduciendo la contaminación, eliminando el vertimiento y minimizando la emisión de productos químicos y materiales peligrosos, reduciendo a la mitad el porcentaje de aguas residuales sin tratar y aumentando considerablemente el reciclado y la reutilización sin riesgos a nivel mundial. Hoy, cuando yo les decía del saneamiento, yo hice foco más que nada en que, bueno, tenemos que minimizar el contacto de las aguas con las personas y tenemos que proteger el ambiente. Pero en el proteger el ambiente no ahondé demasiado. Y en realidad eso está dado por que en las redes de alcantarillado uno tenga instalaciones de tratamiento antes de que esas aguas lleguen al curso de agua como receptor. Y ahí hay también desafíos en mejorar o ampliar las capacidades de tratamiento. Fíjense que acá ya también se habla de aumentar el reciclado y la reutilización, sin riesgos a nivel mundial. Acá en Uruguay nos pasa que todavía estamos un poco lejos del reuso de aguas residuales, porque como hay una gran disponibilidad de cursos de agua superficial, de ríos, de arroyo, de lagos, bueno, pensar en el reuso es más costoso, no se ha incursionado mucho ahí. Los únicos reusos que tenemos a nivel, estoy hablando acá a nivel de localidades, ¿no? de ciudades, lo único que tenemos a nivel de reuso es en las propias plantas de tratamiento, que parte del agua que se trató se usa para limpiezas en la planta, riego del predio, ese tipo de reusos, pero que son en muy poca medida. Yo estuve semana pasada en una feria mundial de agua y saneamiento, que fue en Estados Unidos, y fui a varias charlas donde hablaban de reuso para potabilizar, reuso de aguas residuales para potabilizar. Y fui pensando que era algo que
estaba más incipiente, y me llamó la atención ver cómo en realidad en distintos estados en Estados Unidos ya el tema del reuso está muy implementado. Reusos para distintas funciones. Partes eran, bueno, para recargar acuíferos, es decir, inyectar el agua tratada al terreno para recargar las capas de agua subterránea desde donde después se toma agua. Parte era, ellos llamaban recargar embalses o lagunas. Lagunas en donde toman agua, bueno, eso, tratar el agua residual a un nivel de pureza muy alto para recargar y mejorar la calidad de esa agua. Y en otros puntos, el reuso para agua potable, que es algo que uno, cuando piensa un agua residual, pensar que después la voy a tomar, piensa en los riesgos enseguida, ¿no? Y los riesgos a la salud. Bueno, la realidad es que la tecnología existe y los métodos de control existen para que uno pueda hacer eso en forma segura. El tema está en el costo que tiene eso, ¿no? O sea que el tema del reuso es algo que se viene. Bien, bueno, esto eran datos sobre cómo los objetivos de desarrollo del milenio, los que fueron antes de los ODS, habían tenido un impacto en mejorar el acceso a soluciones de agua y saneamiento. En tema de acceso a agua potable, el impacto fue grande porque bajó mucho la población sin agua potable desde el 90 hasta el 2015. A nivel del saneamiento el impacto fue menor. Por eso ahora en los Objetivos de Desarrollo Sostenible se hace hincapié en el tema del saneamiento, para tratar de mejorar y dar un salto más respecto a lo que había ahí. Y estos son algunos valores, acá sí comparación de 2012, de lo que es el acceso a agua potable y a saneamiento en distintas regiones, y bueno, ahí Uruguay, ahí como está a nivel de acceso, que en agua potable el acceso, digamos, la cobertura es muy buena, es a nivel rural en donde no se accede, digamos, y a nivel de saneamiento también, el valor global es muy bueno, está lo que les decía hoy, ¿no? Cómo se compone esos porcentajes. Bien, y bueno, acá yo había pensado eso, hablarles de los desafíos que ya se los estuve comentando por ahí. Y creo que ahí, desde los ingenieros, y al menos en estas instancias que hemos podido trabajar juntos con el grupo de Javier, de INTI, ahora en el proyecto con Lucía, para los ingenieros es un aprendizaje muy grande. Los ingenieros solemos pensar en la parte técnica y de las tecnologías sin mirar el más allá, y pensando que si uno diseña la mejor tecnología, eso seguro que a la gente le va a parecer bárbaro, y seguro que todos la van a querer consumir esa agua, y seguro, y la verdad que es muy distinto. Entonces me parece que esos desafíos que tenemos de cómo acercarnos hacia que lo que se haga sea algo que en definitiva termine traduciéndose en una mejora en la calidad de vida de la población, ahí sin duda tenemos que ampliar mirada y trabajar más en conjunto con otras disciplinas. Yo lo que tenía para contarles era por ahí, y ahora para, sí, abrir todo el intercambio que quieran, ¿no? Por supuesto. Muchísimas gracias, Julieta. Interesante y autorreflexivo. Tenemos unos minutos, ¿no? Antes de pasar a la siguiente presentación o reflexión. Y yo capaz que rompo el hielo y esperamos a ver si alguien más lo sigue, ¿verdad? Con preguntas. Primero, está buena esta pregunta que empezaste tu presentación, ¿qué es el agua? Y justamente uno de los autores que manejamos, Linton, un geógrafo canadiense, en su tesis doctoral, que luego se convierte en un libro que tiene ese título, que es el agua. Él dice, en realidad, el agua es lo que hacemos con ella. ¿Sí? Esa es la respuesta que él da, ¿no? Como un poco para tratar justamente de decir, bueno, no sé si hay una definición a priori de lo que es el agua, sino que la tenemos que contextualizar históricamente, culturalmente, y sobre todo eso, ¿qué hacemos con ella? Y vos nos estás mostrando, bueno, cómo la tradición de la ingeniería ambiental, la ingeniería hidráulica, ha hecho con algunas de estas aguas, ¿no? Así que eso está muy bien. Y Ajá.
Y además que traes ese nuevo concepto del ciclo hidrológico, que en otras oportunidades le hemos llamado el ciclo socio-hidrológico, por lo que vos traías también, ¿no? O sea, la intervención de las sociedades como que va modificando aquella mirada más prístina o más neutra del ciclo hidrológico sin nuestra acción, por lo menos en el planeta que todos vivimos. Entonces, eso me parece bien. Dos o tres preguntas y después vos tomá la que quieras, ¿no? Una, con esta idea que vos traías de los ingenieros, una especie de sociología de los ingenieros que hacías, de decir, bueno, hemos sido deficientes en la comunicación de nuestras mejores opciones, en fin. Pero también creo, digo, ya que vamos a esa pregunta, ¿no? Y asociamos a los ingenieros con este agua moderna, en realidad hay un problema, y es que los ingenieros también se involucran en distintos lugares y ámbitos de nuestras sociedades. O sea, esa idea de los ingenieros, o sea, vos tenés ingenieros de la Universidad de la República o de centros académicos que generan conocimiento de una forma u otra, pero tenés a los mismos ingenieros que se formaron allí trabajando en los organismos públicos o en la empresa pública de agua, o en la intendencia con el saneamiento, y otros tenés ingenieros en las empresas privadas, también muchos de ellos egresados de las mismas instituciones. Entonces, creo que eso es también, o sea, la mirada, o sea, ¿qué hacemos? En realidad es qué hacen los ingenieros en cada ámbito con el agua y las aguas, ¿no? Entonces creo que ahí nos falta también una investigación más de eso, ¿no? La episteme y las epistemologías en la formación de los ingenieros, pero también cómo luego otras determinantes juegan en su vinculación con los grupos sociales a los cuales quieren comunicar o que tienen que escuchar, oír e involucrar en sus decisiones también, ¿no? Esa es una de las preguntas. Y voy a dejar dos después para más tarde. Esto que traes es lo último, ¿no? Lo del reuso. Capaz que voy a hacer una pregunta que para quienes no están en el Uruguay o no están muy involucrados con nuestra discusión, pero hago un breve preámbulo. En estos momentos se está discutiendo en el Uruguay un nuevo proyecto de una planta complementaria de potabilización para el área metropolitana de Montevideo, ¿no? Para la mayor cantidad de los consumidores, casi la mitad de la población o por ahí anda, ¿no? Y el argumento es que justamente, bueno, hay un déficit hídrico previsto, ya hay momentos en las estaciones del verano que hay limitaciones de la fuente del agua de la cuenca de Santa Lucía. Entonces, bueno, se trae un nuevo proyecto de potabilizar agua del Río de la Plata, con distintos argumentos a favor y en contra. Pero no he visto en esta discusión esto que vos planteás ahora, que es el reuso de las aguas, que es otra opción. Además de, obviamente, bajar también las pérdidas técnicas que tiene todo el sistema de distribución de agua, que es bastante alto en el concierto regional incluso, ¿no? A nivel mundial ni que hablar, pero incluso en la región. Entonces, bueno, te provoco un poco de, quizás más allá del caso puntual que estamos discutiendo aquí, justamente cómo, qué se mantiene, cómo se reproduce con esta nueva idea del reuso de las aguas, algunos conceptos, o qué puede realmente revolucionar en nuestras formas de entender el ciclo sociohidrológico. Bien, ya te comento de las dos que dijiste, me dan ganas de comentar. La primera que decías de los ingenieros en los distintos roles, es así tal cual, que después estamos en los distintos, en lugares de toma de decisión, en lugares de diseño, pero al menos mi experiencia que estuve en distintos de esos roles, siempre la mirada es, yo creo que es un problema que tenemos en la formación los ingenieros, que tendemos a ver los problemas como algo que hay que solucionar con la información que hay, analizar alternativas, definir y resolver, sin mirar al usuario, sin necesariamente mirar al usuario, como tú decías, no es involucrarlo, es que participe, porque en definitiva va a ser quien reciba esa solución. Y si al usuario no le sirve esa solución, no importa lo que hayamos hecho. Porque no va a servir para el fin, ¿no?
Entonces me parece que ahí tenemos un desafío y ahí yo me lo planteo desde mi rol de docente de la universidad. Es decir, bueno, quizá tenemos que trabajar en la formación de esos ingenieros, para generarles esa capacidad de ver que lo que diseñan tiene que ser algo trabajado con la comunidad que lo va a recibir, para que la solución sea efectivamente la mejor desde el punto de vista global, y no la mejor desde el punto de vista solamente técnico. Técnico me refiero como a ingeniería de la calidad de lo que se obtiene y demás. Y esto que decías del reuso, claro, a hoy la tecnología para reutilizar esas aguas residuales es costosa, porque implica hacerle un tratamiento que es como potabilizar y más. Es decir, a las plantas actual habría que agregarle un proceso de tratamiento que es más avanzado de lo que hacemos para potabilizar. Entonces el costo es realmente alto. Entonces a hoy, si uno pensara acá en Uruguay, y es preferible ir a buscar otra fuente, sea el Río de la Plata, sea la represa de no sé dónde, buscar otra fuente que reusar a nivel así de grandes volúmenes. Pero sí me parece que es algo que se puede empezar a explorar para otras escalas. Por ejemplo, para escalas pequeñas en donde, no sé, hay perforaciones que ahora presentan problemas de arsénico, o hasta a nivel industrial, es decir, bueno, puede haber corrientes que me sea preferible reutilizar, tratar, no a un nivel tan avanzado porque no la preciso potable, pero sí tratar para usar para otros usos. Inclusive acá en Uruguay nosotros distribuimos agua potable para todos los usos dentro de la vivienda, es decir, inclusive la descarga del inodoro es con agua potable. Uno pensaría, ¿por qué preciso que sea agua potable? Salvo porque cuando tenés un hijo chiquito vaya y tome agua del inodoro, porque se le ocurrió, en realidad no precisamos que esa agua sea potable. Entonces, y no hemos incursionado todavía a nivel como así extendido el reusar aguas residuales para eso, o el aprovechar aguas de lluvia, por ejemplo, para eso. Entonces, creo que tenemos camino para hacer en buscar otras alternativas que nos permitan, en definitiva, minimizar el consumo de agua global que hacemos de los cursos de agua. No sé, por ahí contesta esto que comentabas. Bien, yo creo que sí. Veamos si hay alguna otra pregunta o comentario. Mientras levantan las manos o se animan, lo que hablabas de los filtros en nuestros hogares, solo anecdótico, pero he llegado a la vida útil del filtro que en algún momento habíamos instalado, que me habían regalado además en un cumpleaños, hace la familia. Y bueno, ahora recibí un mensaje de la empresa, pero totalmente catastrófico de lo que me puede llegar a pasar si no tengo un nuevo filtro. Primero contra el agua potable de la empresa pública, ¿no? Diciéndome que puedo llegar a fallecer pronto. O como vos decías también, si no reemplazo el filtro que actualmente tengo, que estoy de alguna forma generando mis propios gérmenes y que voy a correr riesgo. Bien, tenemos una pregunta y aprovecho, le doy nuevamente la bienvenida a Francesco, que ha estado participando con la cátedra de Venecia y la nuestra. Un gusto, Francesco. Plantea una pregunta aquí en el chat. ¿Cómo conectar los conocimientos de ingeniería con las urgentes angustias colectivas sobre la reducción progresiva del agua dulce? Bien, yo creo que Es un ahí... problema de percepciones sociales sobre la catástrofe conveniente. Sí, y están las dos cosas, ¿no? Está esa percepción de que nos estamos quedando sin agua dulce, y por otro lado, digamos, el que es real de eso, ¿no? Que también si nos quedáramos sin agua dulce para potabilizar tampoco es problema, porque uno puede desalinizar agua, es decir, que ahora realmente las tecnologías permiten tratar cualquier tipo de agua. Creo que igual ahí esto que decíamos de empezar a considerar otras fuentes de agua, es decir, aprovechar el agua de lluvia, reutilizar aguas residuales, buscar alternativas que minimicen el consumo de agua en la vivienda, aportan
sea cual sea la fuente. Entonces, creo que ahí tenemos que seguir avanzando. Hay países donde ya están muy avanzados. Yo les decía, a mí me llamó la atención ver que en Estados Unidos algunos estados ya tenían hasta reglamentación sobre los temas de reuso para agua potable y los controles y demás. Nosotros todavía no hemos, ni nos hemos acercado a ese tema desde Uruguay. Creo que por lo menos nosotros acá tenemos un camino para hacer. Sí. Te escucho, Julieta, y la verdad que me viene, por un lado, el optimismo tecnológico, y por el otro lado, la preocupación de lo que nos sucedió en la pandemia, con otros temas. Bueno, con el agua también, ¿no? Porque el agua potable y el jabón eran la primera respuesta, la más fácil, y Sí. quedó en evidencia las deficiencias que hay a nivel del mundo, en las regiones y dentro de ciertos barrios en las ciudades. Pero también en esa cuestión de decir, bueno, apareció una tecnología que parecía servir para contrarrestar el efecto de un virus, como fueron las vacunas, y sin embargo al momento de la generalización o al momento de su distribución, nuevamente las inequidades y desigualdades. Entonces, esto que vos estás planteando parece ser como la pregunta, ¿no? Y que ya lo planteabas al principio, ¿no? Cuando decías, bueno, las tecnologías existen, pero no sabemos quién tiene acceso, o bueno, o sí sabemos quién tiene acceso, ¿no? Claro, Entonces creo que exacto. ese es el desafío en términos del cambio global más importante, ¿no? Que no, Sí. y quizás de ahí también esa mirada sobre por qué la gente está tan preocupada con la reducción de las aguas frescas o las aguas para consumo humano, cuando vemos un mundo tan desigual. Sí, totalmente. Bueno, muy bien. Seguimos entonces adelante con la clase. Gracias por ahora, Julieta. Seguramente alguna más pregunta va a surgir. Me quedé con una, te la dejo ya para el final, pero que tiene que ver con esto de la comunicación. Hablabas del alcantarillado en Montevideo, ¿no? Que tenemos un sistema y cuando vemos los porcentajes son altos, pero muchas veces los hogares no se conectan. Sí, ¿verdad? Les pasa el caño por adelante y no se No se conectan, a conecta. pesar que hay incentivos, Sí, incluso más que incentivos, hay una ley que obliga a la sí. conexión, ¿no? Entonces, bueno, volviendo a esa relación entre la respuesta técnica y la realidad sociocultural, y una mirada sobre la técnica que también es distinta. Le voy a pasar entonces ahora la palabra a Inti, y lo voy a presentar brevemente. Inti es el gran apoyo de la Cátedra UNESCO de Aguacultura aquí en nuestra facultad, en nuestra universidad. Es licenciado en Antropología Social y Cultural por la Facultad de Humanidades y es integrante del Centro de Investigaciones del Patrimonio Costero, y está desarrollando una tesis de maestría en Antropología Social en su línea de trabajo principal, que podríamos denominar la etnomicología, el estudio de los fungi, pero desde la mirada justamente de las humanidades ambientales. Trabaja también en la unidad académica de la Comisión Sectorial de Investigación Científica de nuestra universidad, un cargo que obtuvo recientemente por concurso. Y en este momento en particular, y por eso va a ser el que inicie la presentación de esta segunda parte del webinario, es quien está llevando adelante y representa a la Cátedra UNESCO en el proyecto Habitar Kilómetro 16. Así que de esta manera, Inti, te doy el micrófono y adelante con tu presentación. Bueno, muchas gracias por la presentación, Javier. Bueno, primero que nada agradecer por esta instancia y por la presencia también, que tenemos colegas de varios lados, y con una convocatoria que ha llegado a las 15 personas, que quizás con integrantes de las presentaciones y con gente que se ha sumado hace un número que resulta interesante. Les voy a pasar a compartir una pequeña presentación con algunas imágenes. Y además tenemos un pequeño video que vamos a ver sobre cómo surge este proyecto, que tiene que ver con
colegas que están integrando el equipo ahora. Quien van a ver en el video es Rosana Rodríguez, que fue la principal impulsora de que este proyecto sucediera también, a partir de sus inquietudes y su iniciativa del año pasado. Logramos generar esta sinergia universidad, educación media, y hicimos posible que sucediera. Voy a intentar compartir la pantalla con la presentación. Bien. Ahí se ve bien. Supongo que ahí la están viendo. Perfecto. Entonces, como ya dijo Javier, el nombre del proyecto es Habitar Kilómetro 16, percepciones y usos del agua sobre la cuenca del arroyo Manga. Algunas cuestiones preliminares para quedar todos con un poco de conocimiento geográfico equiparado, es que la cuenca del arroyo Manga, tal vez más adelante Lucía nos puede comentar algunas cosas de eso, alguna información un poco más concreta, pero bueno, es un arroyo que atraviesa varios barrios de la periferia de Montevideo. Kilómetro 16 es una zona denominada así, un poco por autodenominación y por heterodenominación, pero que reúne algunos barrios con diferentes nombres y diferentes características dentro de esta zona periférica montevideana. Y estas dos instituciones de educación media, como son el Liceo número 25 y la UTU de Villa García, están ubicados cerca de esta cuenca donde muchos de los estudiantes viven también. Bien. Para mencionar un poco quienes han formado parte de esta iniciativa, que es un proyecto centrado en un llamado de agua y derechos humanos de extensión universitaria, mencionamos a la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, con la representación de la cátedra, el Programa Integral Metropolitano, que Javier mencionó al inicio, que hoy tenemos a Lucía Abadí dentro del programa, Julieta López y Luciana, que son parte del INFIA, de la Facultad de Ingeniería, y estas dos instituciones. Esta iniciativa, que surgió el año pasado, en contacto con Rosana, la profesora de química del liceo, se concretó un poco inicialmente con algunas instancias en 2021 de un acercamiento con los estudiantes de cuarto de liceo, si no me equivoco. Estamos hablando de estudiantes que tienen alrededor de 15, 16 años de edad, para tener noción. Y bueno, ahí hicimos algunas instancias de recorridas que ahora vamos a ver un poco más en detalle, y comenzamos la formulación del proyecto que llevamos adelante este año. Les voy a pasar a compartir el video de Rosana, que dura unos 3 minutos, para que puedan escuchar desde sus palabras su percepción de cómo fue que surgió y cómo se fue dando esto. Vamos a compartirles acá con sonido. Desafortunadamente Rosana no pudo estar con nosotros hoy porque tiene que dar clases. Entonces no logró estar para hacer esta presentación. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Rosana Rodríguez. Voy a ponerlo de nuevo, a ver si carga bien. Si no, espero que por lo menos puedan escucharlo. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Rosana Rodríguez, soy profesora de química del Liceo 25, que queda por Camino Maldonado. Y bueno, hace, 2021, el año pasado, me acerqué al PIM ubicado ya en Villa García para comentarles que estaba con ganas de trabajar sobre el tema agua y contaminación del agua, calidad del agua y el agua como recurso natural y derecho humano. Entonces, les planteé a ellos la posibilidad o ver la posibilidad de poder trabajar en conjunto con cuarto año, que era el nivel que yo tenía en ese momento.
Bueno, por pandemia tuvimos que correr un poco los tiempos y fue una actividad que hicimos más sobre fin de año, pero que estuvo muy bueno, donde recorrimos el arroyo Manga, que se encuentra ahí cerquita del liceo, tomamos muestras de agua. En un trabajo coordinado con Facultad de Ingeniería, una ingeniera vino al liceo y estuvimos estudiando la calidad de esa agua que tomamos. Y bueno, fue una experiencia corta pero muy productiva, que hizo que este año 2022 quisiéramos repetir la experiencia, pero ya durante todo el año y agregando algunos elementos nuevos. Y es por eso que este año estoy trabajando con Quinto Científico, en el que, bueno, nos basamos en el agua como un derecho humano, el agua y el acceso al agua potable y el saneamiento. Ambos derechos humanos que en nuestro barrio, bueno, el saneamiento en muchos casos no existe, entonces es un derecho que se nos vulnera. Y el acceso al agua potable, de hecho, también en algunas zonas, en algunos lugares y rincones del barrio donde hay personas que ocupan terrenos, también el acceso al agua potable se hace, se hizo o se hace de vez en cuando más difícil. Entonces, lo que hicimos este año fue incorporar el uso del recurso del agua de lluvia, tomar agua de lluvia, filtrar. Los chiquilines inventaron filtros, estudiaron, investigaron sobre ellos, crearon sus filtros y ahora están aprendiendo distintas técnicas para estudiar la calidad de agua. Esas técnicas las aprendimos en Facultad de Ingeniería y ahora lo que estamos haciendo es adaptarlas al contexto licial con el material que tenemos en el liceo y algunos materiales que Facultad nos otorga. Y bueno, y ellos están entonces ahora en la parte más analítica de estudiar la calidad de esta agua, recolectada agua de lluvia, pasada por sus filtros para ver que podemos hacer un filtro casero, podemos juntar agua de lluvia y podemos lograr tener un agua con cierta potabilidad para cosas como, por ejemplo, lavar, higienizar nuestra casa, lavar la ropa, en alguna medida cocinar, higienizar los perros, los animales, la huerta, etc. Muy bien. Vuelvo entonces a la presentación. Bien, como les decía entonces, este proyecto que surgió el año pasado y tuvo ya algunas instancias que, pese a que fueron unos pocos meses de actividad, fue muy interesante y bastante intensa. Algo importante también como a destacar de esta idea de lo interdisciplinario del proyecto es que dentro del PIM, del Programa Integral Metropolitano, se hace la articulación con un EFI, que es la sigla para Espacio de Formación Integral, donde estudiantes universitarios de diferentes licenciaturas participan de estas instancias y generan diferentes instancias educativas o de formación, nos acompañan en las recorridas, hacen con sus diferentes enfoques, van generando diferentes intervenciones que dan cosas muy interesantes también. En ese sentido, la idea un poco del proyecto es generar algunos acercamientos, ¿no?, de los estudiantes de secundaria y de UTU a la vida universitaria, a la forma de experimentar también la universidad en el territorio. Ahí, por ejemplo, en estos acercamientos es bien interesante generar espacios donde pueden tener contacto con materiales y laboratorios dentro de Facultad de Ingeniería, generar también un reconocimiento del barrio, hacer recorridas que visibilicen otros aspectos del barrio y de la zona que a lo mejor en la cotidianidad no son percibidos de esa manera. Acá en estas imágenes vemos algunas de las intervenciones mediadas también por Julieta y en las recorridas barriales. Hicimos algunas construcciones también de cartografías por los estudiantes mismos con diferentes metodologías y formas de ver qué cosas del barrio, qué escalas, qué elementos aparecen como importantes dentro de la vivencia barrial, y ahí ver los lugares y las formas en que se vinculan con el agua en esa zona. A su vez, la idea también fue darle un enfoque desde las humanidades o de la antropología, un poco
haciendo contacto con lo que son ciertas metodologías de investigación como las encuestas o las entrevistas. De esa manera, este año elaboramos una pauta de encuesta para que pudieran realizar en el barrio con las personas en relación a sus usos del agua. El año pasado también tuvimos algunas instancias de salir a recorrer y los mismos vecinos generaban intervenciones donde tenían interés de hablar del tema del agua. Hacemos también como ciertas observaciones en las recorridas que tienen que ver con las infraestructuras en relación al agua, y es muy interesante cómo está bastante presente, también por el hecho de que hay algunas zonas de estos barrios que son inundables con cierta cantidad de agua de lluvia. Entonces eso hace que se generen algunas arquitecturas peculiares en relación a eso. Entonces, para continuar repasando las actividades, les decía también que mencionaba Rosana esto en el camino, la idea es que los estudiantes puedan tener su propia experiencia también de aproximarse al conocimiento científico del filtrado de agua y de las diferentes formas y elementos que intervienen en esta elaboración desde su propia experiencia. Y ahí hay intercambios entre los estudiantes y su proyecto general del liceo que tiene que ver con el tema del agua, y lo que es el conocimiento de Facultad de Ingeniería a partir de Julieta y el equipo del INFIA. En estas imágenes, por ejemplo, vemos una de las instancias de cartografía, y aquí tenemos una charla donde yo di algunos conocimientos básicos de cómo era el tema de la potabilización de agua en relación a cómo había sido históricamente un poco en Montevideo, en Uruguay, hablando también de lo que es la OCE y la planta de potabilización, a la cual la idea es hacer una visita próximamente con los estudiantes también. Entonces, también como para mencionar que hemos tenido algunas instancias de difusión, ¿no? Como una instancia radial, donde participó una de las estudiantes junto con Rosana, y hicimos una pequeña fotogalería en el liceo, donde expusimos algunas fotos que habían tomado los estudiantes, y que habían generado también unas infografías, los estudiantes de la universidad, del EFI, donde colocaron en modalidad de historia de Instagram algunos elementos sobre el proyecto, lo cual hacía también que circulara por otros medios la información del proyecto, y aproximaba un poco más a los estudiantes y sus lenguajes de alguna manera. Acá a la izquierda, por ejemplo, pueden ver las fotografías que instalamos. En el medio los carteles celestes son las infografías que mencionaba, y algunas de las salidas que fue muy interesante porque generaron una apropiación interesante de los estudiantes, así como algunos se veían ahí, querían sus propias fotos, de hecho se quedaron con algunas copias, algunos de ellos. Hubo toda una interacción con esto que es en uno de los pasillos de una de las escaleras, en realidad, del liceo mismo. Entonces, para hacer un pequeño repaso de lo que mencionaba y hablar un poco de ciertos logros posibles, de metas y desafíos del proyecto, lo principal que creo que podemos destacar es esta cuestión de sensibilizar en relación al tema del agua y el saneamiento como derecho humano, que para Rosana y para los estudiantes es algo que surge como una inquietud. Acercar a los estudiantes de la universidad y hacer que confluyan algunas generaciones, ¿no? Creo que algo de las diferentes edades, los diferentes momentos dentro de la formación y la educación es algo como fortaleza del proyecto que quizás no es algo que se trabaje directamente, pero está muy presente. Estudiantes de secundaria que conocen estudiantes iniciantes de la universidad o estudiantes avanzados, así como conocen profesionales, y se generan esas interacciones que permiten visibilizar otras trayectorias también. Aproximar también esta cuestión de las ciencias o la ingeniería, las ciencias humanas, a la educación media, que es quizás algo que en algunas instancias no se da con tanta frecuencia, la bajada de la universidad o la cercanía de la universidad. Así como, bueno, reconocer el territorio
y explorar nuevos territorios también, con la visita a Facultad de Ingeniería, con visitar la planta de aguas corrientes, conocer otros lugares dentro de lo que es Montevideo, y la posibilidad también de hacer un trabajo interdisciplinario, en el sentido de articular tanto la parte social y humana con las ciencias naturales, como es el caso de la ingeniería, e incluso colegas de Facultad de Ciencias de biología, como estudiantes del EFI, que participaron y lograron, por ejemplo, voy a volver atrás para mostrarles solamente una imagen. En este caso, esta estudiante que está mirando el microscopio, habían encontrado algunos, creo que eran pequeños camarones dentro del agua, y lo habían llevado al laboratorio a analizar, etc. Se generan unos recorridos cognitivos de alguna forma con esto, que permite también que los estudiantes tomen acercamiento con lo que son las ciencias. Bueno, por acá paro mi presentación. Quizás podrían agregar algunos comentarios, Lucía, Julieta, como participantes del proyecto. Hola, buenos días. Disculpen, va a haber un poco de ruido porque están en plena mudanza acá en el Servicio Central de Extensión, así que capaz que escuchan algún ruido atípico para una clase, pero bueno, gracias Cinti, gracias Julieta, gracias Javier. La verdad que para nosotros ha sido una experiencia bien interesante. Como podían ver en el video, Rosana fue la docente del Liceo 25 que se acercó al PIM, al Programa Integral Metropolitano, con la demanda para trabajar el tema agua el año pasado. Nosotros, el Programa Integral Metropolitano es una dependencia de la Universidad de la República que trabaja en territorio. Y trabajamos algo que nos parece bien importante, que es a partir de los saberes, los distintos saberes que hay en la comunidad. Entonces, esto que traía Inti de poder trabajar interdisciplinariamente, además se conjuga muy bien con el diálogo de saberes. Esta cuestión de, bueno, de conocimiento local que existe sobre las diferentes cuestiones. Lo que hablaba sobre el tema de las recorridas, las cartografías, los diferentes métodos que se aplican, en realidad son casi imposibles si no tenemos el conocimiento local, que permite, como al mundo universitario, esa información de primera mano que solamente se obtiene si efectivamente tenemos un actor social que puede interactuar dando ese conocimiento que es clave para todo lo que tiene que ver con, bueno, el mundo académico, ¿no? La academia. Nosotros podemos investigar científicamente dentro de un laboratorio, pero se hace casi imposible realmente tener una conexión con la realidad, no solo lo que tiene que ver con la difusión de lo que hacemos, sino también con poder retroalimentar ese conocimiento con el conocimiento de los saberes locales. Entonces, la primera parte de la presentación, cuando Julieta hablaba sobre el tema del sabor, el gusto, el olor del agua y cómo eso se adecua o no a una comunidad, eso también es como esencial. Una de las cosas, el año pasado trabajamos muy de cerca con el Liceo 25, como les contaba Inti, como mostraba esas imágenes, y este año estamos trabajando muy de cerca con la UTU, aunque también trabajamos con el Liceo 25, y los gurises de la UTU, que son más chicos, tienen entre 13 y 15 años, traían el tema de que el agua de la canilla sale de color blanco, dicen ellos, que en realidad es un efecto de la presión, ¿no? De los caños y cuando hay aire, bueno. Pero lo interesante es que ellos identificaban ese color blanco y ya sentían como ciertos reparos. O también, por ejemplo, cuando arreglan caños y entonces el agua sale turbia, que Julieta les explicaba, y había unos intercambios súper ricos en torno, bueno, que en realidad no es que no sea potable, pero sí de repente algunas partículas de barro. Esos intercambios son súper ricos, pero también creo que para el mundo académico y universitario retroalimentan las posibilidades de conocimiento. Entonces, quería como complementar con hacer una énfasis en estos otros aportes, porque me parece que es lo que realmente enriquecen estos proyectos que son localizados y en diálogo con una comunidad que está pensando la temática. En este caso son adolescentes, ¿no? Más allá de los docentes que
que son adultos, pero esta posibilidad de trabajar con los adolescentes y sus representaciones en torno al agua es también algo esencial, y más aún si tenemos en cuenta los objetivos del milenio, como mostraba hoy Julieta, ¿no? Porque ellos son el futuro, básicamente. Entonces, bueno, esa posibilidad de estar retroalimentando tanto conocimiento como el conocimiento local, me parece como interesante poder hacer énfasis en eso, ¿no? Que es parte de una agenda necesaria para la construcción de conocimiento. Por ahí mi intervención. Gracias, Lucía. Solo para los que no están aquí en el contexto universitario, algunos de los ruidos que se escuchaban atrás de Lucía tiene que ver porque hay una gran mudanza en las distintas oficinas de investigación, de extensión y también de la Comisión Sectorial de Educación hacia su nueva sede, ahora hacia fin de mes, y hay una gran movilización de funcionarios, docentes, etcétera, tratando de decidir qué llevan y qué dejan a su nuevo local. Seguimos, capaz que Julieta, ¿querías agregar algo sobre la experiencia? Para nosotros es súper interesante esta experiencia, porque el unir a chiquilines del liceo que tienen una frescura, yo jorobaba que cuando entran a la universidad la pierden, esa frescura de decir lo que se les pasa por la cabeza, o sea, sin filtro ninguno, es divino. Y además creo que el trabajo que están haciendo es tremendo, porque ellos mismos se pusieron a investigar sobre filtros y a construir filtros domésticos con distintos materiales y a probar eso, cómo les mejora la calidad del agua. Me parece que es un acercamiento que es muy bueno, que por ejemplo a nivel de los estudiantes de facultad hasta ahora no habíamos hecho, que los chiquilines mismos construyan algo. Vemos desde el diseño, desde la teoría, desde visitas a campo, pero no desde el meter mano y el hacer, el trabajar por proyecto, así el hacer. Así que en esto es como una oportunidad muy buena el juntar a estos chiquilines de facultad que tienen la cabeza más de la teoría, con estos chiquilines tan frescos y con tantas ganas de hacer cosas y sin miedo a meter mano. Me parece que es una experiencia súper rica para todos los que participamos. Javier. Bueno, sí, bueno, te paso la posta, Inti, para que moderes si alguien más quiere hablar, Dale. pero voy a hacerles 2 o 3 preguntas a ustedes que están más involucrados en este proyecto. La primera es con relación a esta idea que aparece en el video también, ¿no? El derecho humano al agua. ¿Cuánto los estudiantes más jóvenes, estos adolescentes, e incluso los estudiantes universitarios, son conocedores del proceso social en nuestro país para que esté en la Constitución de la República esta idea del agua como derecho fundamental y el saneamiento como derecho fundamental? O si en realidad también hay una dificultad de transmisión de una experiencia generacional, que bueno, una cosa es que esté en la letra y otra cosa es entender qué sentido. Y ahí viene mi segunda pregunta, que tiene que ver con esta idea que yo creo que es muy, muy buena de la autogestión, ¿no? De decir, ok, yo no tengo este problema con el agua, voy a buscar mi solución, pero al mismo tiempo, ¿dónde está la exigencia hacia los organismos o hacia las instancias que en definitiva tienen que garantizar ese derecho humano? Y bueno, preguntarle si eso ha surgido como parte de la conversación o todavía se está en el proyecto en un nivel donde, bueno, hagamos algunas cosas, avancemos y después complejizamos algunas cuestiones más de política pública, de entender la relación entre comunidad, Estado, comunidad, empresas públicas o también el sector privado, ¿no? Esa es como me surgía esas 2 cuestiones de lo que ustedes han presentado. ¿Quieren comentar, Lucía o Julieta? Yo te diría todavía no llegamos ahí. Todavía no llegamos.
es como un paso siguiente, me parece que todavía estamos en las etapas previas, ¿no? No sé, ahí Inti o Lucía si quieren complementar algo más. En realidad, a ver, para contextualizar un poco, ¿no? La zona de kilómetro 16, que es donde están las dos instituciones, en realidad es una zona como una interfase urbano-rural, podríamos decir, ¿no? Llamar, es como la periferia de la ciudad, pero además tiene como estas características de medio rural. Entonces, hay muchas cuestiones con respecto tanto al agua como al saneamiento que también tienen estas características rurales. Por ejemplo, esto que traía Julieta de los robadores, ¿no? Y cómo uno puede ver los caños que caen en las cunetas de desagüe pluvial, está presente. En las recorridas nosotros cuando hacemos, no me animo a decir que todas las casas tienen robadores, pero muchísimas tienen, porque no están conectadas a la red de saneamiento formal de la ciudad. O sea, la mayor parte tienen pozo negro y además hay robadores. Entonces, hay muchas características de la zona que están más vinculadas como, bueno, a la periferia más costera o al ámbito rural. Lo mismo con el tema del agua. Si bien están conectados a la red de OCE, a la red de agua potable, también hay algunas experiencias de captura de agua o la existencia de aljibes, por ejemplo. Nosotros todavía estamos como en esta fase, como decía Julieta, más de exploración de lo que hay, ¿no? Y en cuanto a trabajar con el tema de los derechos para los adolescentes, se ha trabajado, sí, en esta cuestión de, bueno, de la presencia tanto en la Constitución de la República como también del tema de los objetivos del milenio. Esto es algo que trajo Inti, por ejemplo, en las conversaciones que se han mantenido con ellos en los salones del auto y del liceo, pero que en realidad también está esta otra dimensión de la capacidad de los adolescentes de conceptualizar esto, ¿no? O sea, de apropiarse de estos derechos. Creo que es un proceso, como en todos los procesos de aprendizaje, ¿no? Y bueno, eso, me da la sensación de que, como todo proceso, estamos en una etapa en la cual no podría asegurar que efectivamente lo tienen que utilizar. Hoy, por ejemplo, en la tarde hacemos una recorrida con los estudiantes de la UTU. Entonces también una recorrida por el barrio, viendo estas cuestiones de las canaletas, del arroyo. Una recorrida donde la mirada va a estar en el tema del agua y el habitar el barrio. La conjunción de ambas, ¿no? Porque esta cuestión de las inundaciones y el desborde del arroyo, por ejemplo, está muy presente en los habitantes de los gurises. Algunos nos han contado sus experiencias con las diferentes inundaciones, ¿no? Entonces, no solo es el derecho al agua potable o el derecho al saneamiento, sino también esta cuestión de cuando se inunda la casa, ¿no? Y todas las cuestiones que están vinculadas al derecho a una vida digna y la posibilidad de la seguridad habitacional también, ¿no? A una vivienda digna. Entonces, también tiene que ver, traspasa o sobrepasa únicamente el derecho al agua potable y al saneamiento, sino que también hay cuestiones como esta cuestión de la vivienda, ¿no? De la seguridad de la vivienda, que están vinculadas con el agua y con el medio ambiente. Sí, para como agregar simplemente, ¿no? Creo que de alguna forma estas pequeñas instancias como educativas o charlas que hemos tenido apuntan un poco como a visibilizar ciertas cosas que pasan detrás de lo cotidiano. Por ejemplo, estas charlas en relación a la potabilización del agua, como que es para mostrar lo que pasa antes de la canilla, ¿no? Como decíamos en un momento, o cómo llega el agua y qué ese tipo de cosas, así como el derecho humano al agua no es algo que sucede por producción
por generación espontánea, ¿no? Entonces, ese tipo de elementos creo que permiten generar también un poco de sentido crítico y de conciencia en este sentido que traía Javier. De alguna manera, no hemos tenido instancias de diálogo profundos en relación a estas temáticas bueno, quién se hace cargo, por qué, cómo, o bueno, esta cuestión más de exigir derechos o de proponer comunitariamente o socialmente las necesidades, sino bueno, de primero visibilizar estos procesos. No sé si va a ser parte de este proyecto o puede ser alguna forma, una continuidad con algunos elementos de ese estilo. Pero está muy bien también como pensar estas articulaciones, sobre todo por lo que traía Lucía, ¿no? De cómo estamos en un territorio como es Kilómetro 16, Villa García, etcétera, que tiene también como un historial o una característica barrial de mucha movilización en relación a un montón de temas, y también es posible como promover esta cultura en relación al agua, ¿no? Sobre todo porque hay elementos que aparecen, sobre todo en esto de infraestructural y demás, que los propios vecinos toman cuenta de sus soluciones, ¿no? Entonces, está bueno también generar esa visibilidad para trabajarlo de forma más colectiva, comunitaria. Muy bien, no sé si hay alguna otra pregunta o comentario en el chat. Creo que lo que ustedes están contando del kilómetro 16, este proyecto que podríamos llamar o de educación para el agua, o de educación ambiental, o incluso más que eso, educación ciudadana, converge los 4 desafíos que Julieta planteaba en la primera exposición. O sea, hablaba de cuidar las fuentes de agua, que en este caso el arroyo Manga no es en principio para la potabilización o como fuente de consumo directo de agua, pero bueno, es un tema relevante para los propios vecinos, ¿no? Porque tiene que ver con la salud ambiental y sus condiciones de vida cotidianas, de higiene, en fin. Luego el tema de la percepción sobre la calidad del agua, ¿no? Y esta idea de decir, hay que filtrar, o sea, ya aparece. Y con el saneamiento, ahí es donde aparece esta idea de la autogestión o de las soluciones individuales, ¿no? Que decía Julieta, cómo hacer para que la ciencia se acerque a esas innovaciones o microinnovaciones que quizás las personas hacen como para enfrentar sus dilemas y sus problemas de cada día. Bueno, cómo no venir con una receta impuesta, decir, no, lo que estás haciendo está todo mal, vamos a ir por este camino, que es más costoso, que lleva más tiempo, etcétera, sino decir, bueno, cómo podemos colaborar con esas microinnovaciones para hacerlas mejor, más eficaces, más eficientes, cuando sea posible, porque tampoco hay que romantizar de que todas las microinnovaciones van a ser necesariamente buenas. Y bueno, y lo último también que vos planteabas, si yo no anoté mal, sobre los desafíos del saneamiento, era esto, la comunicación, ¿no? La comunicación sobre que no hay una única solución a todos los problemas, y que en realidad debería ser una comunicación biunívoca, como que entiendo en este proyecto se está dando, esta idea de ida y vuelta o diálogo de saberes, que es para nuestra Universidad de la República un poco ese concepto para hablar de investigación colaborativa o coproducción de conocimiento. Tenemos, por una historia particular de la Universidad de la República, ese concepto de diálogo de saberes muy presente en nuestros trabajos de extensión universitaria. Si no hay más preguntas, yo diría de cerrar por aquí. Inti, Francesco, Julieta, Lucía, les agradezco muchísimo su participación. Vamos a tener la grabación de este webinario también para otras personas que quieran acercarse a lo que hoy estuvimos conversando, ¿sí? Y les recuerdo, la semana que viene vamos seguramente a tener una nueva instancia, le vamos a mandar la información con la participación de Suya Quintasler,
de la Universidad Federal de Río de Janeiro, ¿sí? Que va a estar dando una charla justamente sobre el tema derecho humano al agua en Brasil, en Río de Janeiro, y los problemas en torno a los procesos de privatización del agua potable y el saneamiento. ¿Sí? Ahí está Suyá, gracias por participar, está haciendo un intercambio entre universidades, está aquí en Montevideo, y vamos a contar entonces con una intervención de su parte. ¿Sí? Les mandamos el vínculo y la información a todos los que han estado participando. Que tengan buena jornada, saludos a todos. Muchas Chao. gracias. Gracias. Saludos. Buen día. Buen día.